Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien. Mi nombre es Eric Barrera Cervantes. Soy originario de la Ciudad de México. Actualmente me encuentro viviendo aquí en el estado de Hidalgo. Llevo aproximadamente un año, 4 meses ya radicando. Y justamente hoy quiero presentarles mi proyecto integrador eh, con el tema de investigación de derechos humanos y diversidad cultural. El tema que he escogido para este proyecto pues es el abandono y discriminación en comunidades indígenas en el estado de Hidalgo. Para mí fue un poquito difícil seleccionar el tema, puesto que llevo muy poco tiempo viviendo aquí en el estado, pero justamente a través de esta actividad nos invitaban a mirar hacia nuestros lados para poder identificar nuestros problemas sociales y en cuestión de diversidad cultural y derechos humanos. Y creo que fue bastante bueno porque pude detectar muchísimas cosas que realmente yo pensé que no estaban sucediendo pues ya en este pleno siglo, en este pleno tiempo, donde supuestamente todas las cosas han cambiado. Y para eso pues como introducción, pues quiero hacer muy notorio que aquí en el estado de Hidalgo se cuentan con comunidades indígenas, principalmente en la sierra, y que todavía cuentan con un dialecto, con una diversidad cultural bastante nutrido. Y es por ello que pude observar y pude investigar que hay abandono por parte político, por parte de recursos, por parte de infraestructura a estas comunidades, pero también hay mucha discriminación. Todavía hay discriminación desde su forma de vestirse, desde su forma de hablar, desde su forma de pensar. Como bien ya lo decía, ¿verdad? El abandono y la discriminación no solamente es el hecho de otorgar alguna beca o el otorgar algún apoyo hacia estas personas. Simplemente hay comunidades donde los recursos no llegan o los programas sociales no llegan. Podemos ver también lo que les mencionaba, todavía hay una discriminación muy notoria ante estas comunidades por el tan solo hecho de que ellos hablen algún dialecto o el tan solo hecho de que ellos tengan una forma de vestir, una forma de hablar, de expresarse y de tener un entorno pues distinto a lo mejor al de nosotros, y ellos todavía siguen con esta discriminación por parte de muchas personas. Y pues recordar que los derechos humanos no discriminan, no son exclusivos y no son seleccionados, ¿verdad? Para algunas personas sí, para otras personas no. Los derechos humanos pues son universales. Planteamiento del problema. Y yo creo que el primer planteamiento, y que es muy notorio, es en cuestión del abandono en atención médica. Aquí vemos una imagen donde estamos observando a una comunidad indígena, a unas personas que pues están recibiendo una atención pues bastante bien, ¿verdad? Vemos una enfermera, vemos a un niño, lo están midiendo. Pero desafortunadamente, si nosotros nos pudiéramos acercar a estas comunidades, veríamos la escasez de recursos ante estas comunidades para la atención médica. Y creo que uno de los derechos que tenemos como seres humanos es el de la salud. Y en estas comunidades pues no se está respetando. Necesitamos aquí algunas alternativas para esta problemática. Otro tema que ya les había comentado es el tema educativo. El tema educativo en estas comunidades indígenas, el abandono también es sobre infraestructura, ¿verdad? Algunas escuelas que todavía siguen siendo rurales en este tiempo. Y también que hay docentes, ¿verdad?, que exigen que pues en estos planteles se les enseñe a los niños en su propio dialecto.
Creo que esta es una voz que las comunidades han alzado ante las autoridades para que los niños puedan tener esta enseñanza con docentes que estén preparados con el dialecto, y que justamente los niños puedan tener esa enseñanza básica que todo niño tiene como derecho. Entonces aquí también podemos ver el abandono en infraestructura en algunas escuelas donde todavía hay carencias para que los niños puedan adquirir los conocimientos. Otro tema, ¿verdad? También es el abandono en seguridad. Y no justamente es la seguridad como las que les estoy mostrando en esta imagen, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Aquí vemos cómo se está violando los derechos de una persona indígena vulnerable, podría yo decir. Entonces, este tipo de seguridad no es la que se requiere en las comunidades indígenas de nuestro estado. Más bien sería que la seguridad sea, ¿verdad?, para la integridad de estas personas, para sus artesanías, para su cultura, para su forma de vivir, para un buen bienestar de ellos en sus propias comunidades. Objetivos y preguntas de investigación. Bueno, pues mi primer objetivo en este proyecto, ¿verdad?, es especificar en qué consiste la violación de los derechos humanos en el estado de Hidalgo para que así se propongan alternativas en esta situación. Demostrar también la falta de recursos que sufren las comunidades indígenas para que se tomen en cuenta en los proyectos futuros. Y algo muy importante, yo quisiera dar a conocer en las escuelas los derechos humanos y la diversidad cultural enfocada en nuestras comunidades indígenas para que los jóvenes entiendan la importancia también sobre este tema, pongan su mirada sobre esta situación que todavía sigue latente en la actualidad. Bueno, yo aquí planteaba preguntas como ¿cuál es la situación del estado de Hidalgo en relación de los derechos y la diversidad cultural? Creo que aquí tendríamos que ver si realmente sabemos sobre este tema, ¿verdad? O es algo que se desconocía como un servidor, ¿verdad? También, ¿cuáles son los casos de discriminación y abandono en comunidades indígenas que se conocen en el estado de Hidalgo? Dentro de mi investigación pude ver que hay muchos casos de discriminación y abandono, ¿verdad?, que están sustentados y que a veces nosotros preferimos ver otro tipo de noticias y no justamente estas, donde se están violando derechos humanos en nuestro propio estado. También deberíamos de preguntarnos a qué se debe la falta de seguridad, atención médica y educativa en las comunidades indígenas, lo que ya mencionaba. ¿En verdad están llegando los recursos? ¿En verdad se están aplicando? ¿Se están desviando los recursos? ¿Qué es lo que está pasando? Y creo que también una pregunta muy importante sería aquí si nuestra comunidad estudiantil sabe sobre los abusos de los derechos de la diversidad cultural en nuestro estado. Creo que es una pregunta bastante importante si nuestras comunidades que están estudiando conocen sobre este tema y pues, como vuelvo a repetir, pongan su mirada ante este planteamiento, ante esta problemática. Bien, la justificación de mi proyecto, de esta investigación social, el problema que elegí creo que es importante su investigación, porque como vuelvo a repetir, las comunidades indígenas de nuestro estado parecieran que se encuentran bien, pero realmente no es así. Creo que es importante saber si la comunidad estudiantil, como ya lo mencionaba en los objetivos y en las preguntas, pero principalmente de la media superior, sepan sobre el tema y tengan puestas las miradas en esta realidad de nuestro estado. Creo que nosotros como jóvenes podemos
desarrollar muchas investigaciones donde podríamos sacar alternativas ante esta situación de la violación de derechos humanos en la diversidad cultural. Por eso es que la delimitación espacial, ¿verdad?, de mi proyecto, pues que vamos a estudiar el estado de Hidalgo a partir del mes de abril de este año para concluir en el año 2020. La población con la que vamos o con la que voy a estar enfocada trabajando esta investigación, voy a participar jóvenes estudiantes, ¿verdad?, de nivel superior, media superior, de una edad de entre 15 a 18 años que estén cursando justamente el bachillerato o la carrera técnica. Y bien, ¿verdad? Una de las partes importantes de esta investigación y donde pude, encontrar muchísimas cosas que, vuelvo a repetir, yo no sabía, o más bien pensaba que ya no sucedían, mi marco teórico. De acuerdo a la consulta dentro de varias fuentes confiables, entre ellas como reportajes de Milenio, algunas revistas, periódicos reconocidos, pude encontrarme que realmente las comunidades indígenas están desafortunadamente abandonadas, ¿verdad? En una nota de Milenio ponen que estas comunidades se han enfrentado a la desigualdad social, al menosprecio, a la desvalorización y al maltrato a su cultura y a su condición social. Y creo que eso sí es algo muy, muy notorio. Y como bien ya sabemos, pues la discriminación provoca lo que es la desigualdad, ¿no? Entonces, si nosotros ejercemos discriminación, estamos ejerciendo desigualdad ante estas comunidades. Y creo que algo muy importante también que vi en estas fuentes, pues y creo que es otro tema de investigación también bastante importante, porque es el plagio sobre sus artesanías. Hay países donde han plagiado la mano de obra de estos grandes artesanos. Uno de ellos es la protección del tenango, ¿verdad? Es una camisa bordada totalmente 100% a mano, y que ahora pues ya los chinos, ¿verdad?, por mencionar algunos, pues ya lo han plagiado. Ahora ya se vende como artesanía, cuando en realidad pierde mucho el sentido cuando no es un bordado a mano. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en esto. Por eso es de que también, ¿verdad?, aquí en el marco teórico pude investigar sobre esas fuentes, donde una comunidad se unieron, ¿verdad?, del estado de Hidalgo y del estado de Veracruz para exigir justicia y seguridad ante sus artesanías, pero sobre todo sobre su cultura. Creo que el gobierno no se ha quedado atrás, no se ha quedado callado. Sí ha escuchado, ¿verdad?, estos llamados de justicia, esta desesperación de estas comunidades por esta exigencia de recursos, de programas sociales, de infraestructura. Y justo en una fuente entra lo que es CONAPRED, con la CEGOV y el INPI, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, aquí en el estado de Hidalgo, donde están trabajando y donde están haciendo una planteación, una iniciativa, ¿verdad?, de una reforma constitucional, justamente para darle respuesta a todos estos llamados que han hecho estas comunidades indígenas. Híjoles, creo que hablar sobre la diversidad cultural, sus derechos, y más en esta problemática de abandono y discriminación, es muchísimo tema, muy enriquecido, que en realidad yo pensaba que todo marchaba bien, pero con esta investigación me he dado cuenta que
pues relativamente no es así. Por eso voy a utilizar una metodología en esta investigación. Y mi metodología es que va a ser una metodología cualitativa donde voy a aplicar 100 entrevistas, donde voy a seleccionar algunas escuelas de media superior del estado de Hidalgo. Y justamente pues es para ver si la comunidad estudiantil también está enterada sobre este tema o se encontraban igual que yo, ¿verdad? Que se desconocía de estos problemas sociales, que se desconocía se desconoce de la diversidad cultural, que se siguen violando los derechos, que sigue todavía un abandono, que todavía hay discriminación ante estas personas que no son diferentes, que son iguales, ¿verdad? Tenemos el mismo pensar, tenemos las mismas oportunidades, ¿verdad? Pero con diferentes culturas, con diferentes creencias, con diferentes formas de expresión también, ¿verdad? Y que creo yo que podemos ir rescatando para poder vivir como una buena sociedad, como una sociedad que se merece y que los más pequeñitos pues no les toque vivir esta situación donde ahorita actualmente pues hay mucha violencia. Pues bien, ese es mi investigación social sobre derechos humanos y diversidad cultural. Mi tema sobre el abandono y discriminación en comunidades indígenas aquí en el estado de Hidalgo. Reciban un saludo y muchas gracias.